Dios te bendiga grandemente, bienvenido a nuestro canal, Predicas que sanan y restauran. Gracias por permitirnos ser de bendición, para tu vida en el día de hoy, estaremos hablando bajo el tema, desde el principio, Dios caminaba con el hombre. Cita bíblica, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Antes de que hubiera pecado, antes de que el hombre construyera templos, antes de que Moisés subiera al Sinaí, antes de que alguien dijera aleluya. Dios ya caminaba con el hombre. Porque caminar con Dios no es una idea del Nuevo Testamento, no es un lujo reservado para los profetas, es el deseo original del Creador. Desde el principio, Dios no solo creó al hombre para que lo obedeciera. Lo creó para tener comunión, para caminar con él al aire del día, sin vergüenza, sin miedo, sin filtros, cara a cara. Y esa imagen, ese paseo diario en el huerto, es la máxima expresión de lo que Dios siempre quiso contigo. No religión, relación, no rituales, intimidad. Dios no te creó para servirle, sino para caminar con Él. Muchas personas creen que Dios nos hizo para que le adoremos, para que le sirvamos, para que lo glorifiquemos. Y todo eso es verdad, pero antes de que Adán cantara una nota o levantara una oración, Dios ya caminaba a su lado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, Génesis 3:8. Dios no descendía para dar órdenes. Descendía para compartir vida, para platicar, para disfrutar, para ser uno con el hombre. Es más, Dios no vino a caminar con el Adán perfecto, sino con el Adán humano, y eso nos habla de un Dios que no busca siervos fríos, sino hijos con quienes caminar, un Dios que no quiere solo tu obediencia, sino tu compañía. El corazón de Dios siempre ha sido la comunión. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un hilo invisible que atraviesa toda la Escritura. Un Dios que busca comunión. Un Dios que llama a Abraham para andar delante de él. Un Dios que dice a Enoc, y caminó Enoc con Dios. Un Dios que le dice a Moisés, mi presencia irá contigo. Un Dios que se hace carne en Jesús. ¿Para qué? Para volver a caminar entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Dios no está interesado en mantenerte a la distancia, Él no creó un cielo lejano para olvidarse de ti, Él diseñó el Edén como un lugar de encuentro diario. Y cuando el pecado interrumpió ese paseo celestial, Dios no se dio por vencido, comenzó un plan de redención para volver a caminar contigo. El pecado no destruyó a Dios, pero rompió la caminata. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que sienten es vergüenza, y cuando oyen la voz de Dios, se esconden. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, y se escondieron. ¿Lo ves? Dios seguía viniendo, pero el hombre ya no quería caminar con él. El pecado no alejó a Dios. Fue el hombre quien se escondió. Y así sigue ocurriendo hoy. Cuando fallamos, sentimos que ya no podemos caminar con Dios, creemos que Él ya no vendrá al encuentro, pero Dios sigue bajando al huerto, sigue buscando, sigue diciendo. ¿Dónde estás? No me importa tu hoja de higuera, quiero verte, no me importa tu vergüenza, quiero hablar contigo. Dios camina donde otros no entran. Dios no camina contigo solo en la iglesia, Él quiere caminar contigo en tu día más oscuro, en el consultorio donde te dieron el diagnóstico, en la sala vacía donde lloras sin que nadie lo sepa, en el lugar donde te dijeron no estás listo, no sirves, no lo vas a lograr. Dios no tiene miedo de tu proceso, Él sigue entrando al huerto. Aunque esté lleno de hojas secas, de vergüenza, de errores, porque Él no viene a condenarte, viene a restaurar la caminata. Cuando caminas con Dios, el entorno cambia. Cuando Dios camina contigo, las decisiones son más claras. El temor se disipa, la paz se ancla en tu alma, las cargas se alivian, tu paso se alinea, no significa que todo será fácil, pero significa que nunca más estarás solo.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. ¿Notas el verbo? Ande. No dice me quede, dice ande, caminar, avanzar, seguir con él. Dios no quiere eventos. Quiere un paseo diario. Muchos quieren un Dios de domingos, un Dios de conferencias, de congresos, de servicios especiales, y claro, Dios se mueve en esos momentos. Pero lo que Él más anhela es tu caminata de lunes a sábado. Él quiere acompañarte al trabajo, quiere estar en tu auto cuando vas al colegio, quiere sentarse a tu lado cuando ves esa serie, quiere escuchar tu voz cuando nadie más te escucha. No quiere una visita semanal, quiere vivir contigo. Muchos quieren un Dios que los bendiga, pero no que los acompañe. Porque caminar con Dios también significa rendirse, ajustarse, renunciar a los propios planes, y eso incomoda, por eso hay muchos que oran. Señor, ayúdame a cumplir mis sueños. Pero pocos oran. Señor, quiero caminar contigo aunque eso signifique soltar mis sueños, porque caminar con Dios es mejor que cumplir tus planes. Caminar con Dios no es una metáfora. Es una decisión diaria. No se trata de decir Dios está conmigo como una frase decorativa, se trata de vivir en conciencia de su presencia, de hablarle en voz baja mientras manejas, de consultarle antes de aceptar esa oferta, de invitarlo a tu día, a tu dolor, a tu habitación. Él sigue viniendo al huerto, ¿seguirás escondido, o te levantarás a caminar con él otra vez? Haz una pausa hoy y pregúntate, ¿estoy caminando con Dios, o solo visitándolo los domingos? Retoma la caminata diaria, en oración, en conciencia, en rendición, reconoce que, aunque el pecado interrumpió la caminata, Jesús la restauró, invita a Dios de nuevo al centro de tu vida. A nadie le gusta el desierto representa calor insoportable, escasez, soledad, incertidumbre, noches frías y largas caminatas sin saber cuándo se llega, y lo más duro del desierto no es el clima, ni la arena, ni el tiempo. Lo más duro del desierto es la sensación de que Dios ya no está, como si Él se hubiera cansado de ti, como si hubiera dado media vuelta mientras tú sigues caminando sin mapa, sin agua y sin consuelo. Pero este mensaje te viene a gritar con voz de esperanza. Dios sigue contigo en el desierto. Él no te abandonó, no te está castigando, no se fue ofendido, Él está caminando a tu lado, aunque no lo sientas. Y no solo está. Él va delante, abriendo camino, guiándote paso a paso. El desierto no es el destino. Es el camino. Los israelitas salieron de Egipto con una promesa. La tierra prometida, fluía leche y miel, pero para llegar ahí, tenían que pasar por el desierto. Y así es la vida, hay cosas que Dios prometió darte. Hay lugares donde te quiere llevar. Sueños que Él mismo puso en tu corazón. Pero el camino hacia todo eso pasa por desiertos. Y si estás ahí, no estás fuera de la voluntad de Dios, estás justo en el lugar donde Él puede trabajar contigo más profundamente. Dios no solo está contigo en el templo, también en el polvo. El mismo Dios que se manifestaba en el Sinaí, que hablaba a Moisés cara a cara, que dividió el mar rojo, es el mismo que iba día y noche como nube y como fuego. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no se ausenta cuando todo va mal, que Él no es solo un Dios de montes, también es Dios de valles, que Él no se escandaliza de tus crisis, ni de tus dudas, ni de tus preguntas. Él no espera que seas fuerte para caminar contigo, Él camina contigo precisamente porque te estás debilitando. De día como nube. De noche como fuego. Dios sabe lo que necesitas según la temporada, de día, el sol ardía en el desierto, así que Él se manifestó como nube, te protege del calor, del agotamiento, de las decisiones impulsivas. Pero de noche, el frío era mortal, así que Él se volvió fuego, para darte calor, para iluminar el camino, para mantener viva la esperanza. ¿Te das cuenta? Dios no cambia,
pero se adapta a lo que tú estás viviendo. Él no siempre se muestra igual, pero siempre se muestra, y aunque no siempre entienda su forma, su presencia permanece. A veces no lo sientes, pero igual está. El pueblo de Israel muchas veces se quejaba en el desierto. Decían: ¿nos trajo Dios aquí para morir? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la carne? ¿Por qué no volvemos a Egipto? Pero mientras ellos se quejaban, una columna de nube los cubría, y en la noche, una columna de fuego los alumbraba. ¿Y sabes lo que eso prueba? Que tú puedes estar murmurando, y Dios aún así no se va, que puedes estar en crisis, y Dios sigue sosteniéndote, que aunque no lo percibas, Él no te abandonó ni por un segundo. Dios no solo camina. Él marca el ritmo. Dios no solo iba con ellos, Él decidía cuándo se movían y cuándo acampaban. Éxodo 40, 36 y 37 dice: Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían, pero si la nube no se alzaba, no se movían. ¿Lo captas? No eres tú el que marca el paso, es Dios. Y a veces eso desespera, porque quieres correr, avanzar, conquistar. Y Dios dice: quieto, quédate en este lugar, aún no. Y otras veces, cuando quieres quedarte donde ya te acomodaste, Dios dice: levántate, es hora de moverse. Caminar con Dios en el desierto no es solo resistir. Es aprender a obedecer su ritmo. El desierto es donde Dios se hace más íntimo. La tierra prometida es linda, sí. Pero fue en el desierto donde Dios alimentó con maná, donde brotó agua de la roca, donde caían codornices del cielo, donde la ropa y los zapatos no se desgastaban, donde la nube cubría de día y el fuego protegía de noche. Y eso te dice algo claro. Dios se revela con más gloria en los lugares más áridos. En el desierto, no dependes del sueldo, del aplauso, del talento, dependes de su voz, su mano y su provisión diaria, y ahí, en medio de tu fragilidad, Dios se te vuelve real. Si Él camina contigo, todo va a estar bien. No sé cuánto tiempo llevas en el desierto, no sé cuántas veces preguntaste: ¿y Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuánto más va a durar esta etapa? Pero lo que sí sé es esto: Dios sigue caminando contigo. Y si Él está, no hay tormenta que no puedas resistir, no hay soledad que no se vuelva altar, no hay prueba que no termine siendo testimonio, no hay desierto que no desemboque en tierra prometida. Deja de preguntarte si Dios se fue, Él sigue a tu lado, mira a tu alrededor, hay señales de su cuidado que no estás notando, deja que Él marque el ritmo, no corras, no te atrases, en vez de quejarte por el desierto, aprovecha para conocer su voz. Recuerda, la nube no se fue, el fuego no se apagó. El problema de mucha gente no es que no crea en Dios. Es que se conformaron con una religión. Una rutina, una liturgia, un conjunto de normas, un Dios en una caja, un voy a la iglesia los domingos y eso basta. Pero Dios nunca quiso eso, Él no quiere asistentes a un templo, quiere compañeros de camino, no vino a fundar una religión. Vino a restaurar una relación. Y este mensaje es una sacudida para el alma. Es un llamado urgente para los que creen que cumplir es suficiente, cuando Dios te está llamando a caminar con Él todos los días. La religión llena bancas, pero no corazones. Puedes saberte todos los versículos, podés cantar todas las canciones, podés tener una Biblia gigante en tu sala. Y aún así, no estar caminando con Dios. Porque la religión se aprende, pero la relación se vive. Y cuando tu cristianismo se vuelve mecánico. Cuando vas a la iglesia porque hay que ir. Cuando oras por obligación, no por amor. Entonces lo que tienes no es vida, es religiosidad. Y eso, en lugar de acercarte a Dios, te anestesia el alma. Dios no busca religiosos, busca amigos. En toda la Biblia, vemos que Dios caminaba con personas, conoció a Noé, y dice que Noé caminó con Dios.
Génesis 6:9. Abraham fue llamado amigo de Dios, Santiago 2:23. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera con su amigo, Éxodo 33:11. Enoc caminó con Dios, y Dios se lo llevó sin ver muerte, Génesis 5:24. ¿Te das cuenta? No dice que Noé tenía una religión, ni que Abraham cumplía una doctrina. Dice que caminaban con Dios. Y ese fue siempre su anhelo. Caminar contigo, tener intimidad, conversaciones reales, un vínculo más allá de una iglesia o de un púlpito. Andar con tu Dios no es un evento, es un estilo de vida. Miqueas 6:8 es una joya bíblica, porque en una sola frase, Dios resume lo que realmente le importa. Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia, y humillarte andando con tu Dios. No dice cumplir reglas. Ir todos los domingos. Predicar en la calle. Vestirse de tal manera. Dice: haz justicia, ama la misericordia, y camina con Dios. No dice visita a Dios de vez en cuando. Dice, anda con Él. Eso es un estilo de vida, es un caminar diario, íntimo, constante, es que Dios no sea parte de tu agenda, sino tu agenda entera. La religión te da culpa. La relación te da cambio. Hay gente que vive con culpa constante, porque no oró lo suficiente, porque falló otra vez, porque no dio el diezmo, porque no siente que es tan espiritual. Y eso no es cristianismo, eso es esclavitud religiosa. Dios no quiere que vivas condenado, quiere que camines con Él, aun con tus debilidades. La mujer adúltera fue perdonada, no apedreada, Pedro fue restaurado, no reemplazado, Tomás fue atendido, no rechazado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no murió para fundar una religión perfecta, sino para restaurar una relación rota. Jesús nunca llamó a nadie a una religión. Los llamó a seguirlo. Él no dijo: venid a la iglesia, uníos a mi denominación, adopten mis doctrinas. Él dijo: sígueme. Camina conmigo. Yo soy el camino. Él es el camino. Y si Él es el camino, ¿para qué queremos religión? El joven rico tenía religión, pero no tenía relación, y por eso, se fue triste. No se trata de un día, se trata de una vida. El verdadero creyente no va a la iglesia, él es iglesia, no ora solo cuando tiene un problema. Ora porque no puede vivir sin hablar con su Padre, no lee la Biblia para cumplir. La lee porque su alma la necesita como el aire. Porque caminar con Dios es consultarlo antes de decidir, agradecerle antes de recibir, buscarlo sin necesidad de pedir, hablarle aunque no esté pasando nada, escucharlo aunque estés en silencio. El mundo necesita ver creyentes que caminan con Dios. Religiosos hay por miles, denominaciones, por docenas, iglesias, muchas, santos de apariencia, montones, pero personas que verdaderamente caminan con Dios, pocas. Y es tiempo de cambiar eso, porque el mundo está cansado de palabras vacías, necesita ver cristianos que reflejan el corazón de Jesús, que no solo hablen de Él, sino que anden con Él. Dios quiere caminar contigo. Aún con tus faltas. Tal vez dices: no soy digno, he fallado demasiado, estoy seco por dentro, ya no sé cómo volver. Pero quiero decirte algo. Dios no camina con los perfectos. Camina con los dispuestos, y si hoy decides rendirte y abrir tu corazón otra vez. Él no te echa en cara nada, solo toma tu mano, y empieza a caminar contigo de nuevo. No te conformes con una religión vacía, apaga el piloto automático espiritual, vuelve a buscar a Dios como al principio, camina con Él, habla con Él, ríndete a Él, y nunca más vivas un solo día lejos de su presencia. Hay temporadas en la vida en las que lo único que tenemos claro, es que no entendemos nada. ¿Te ha pasado? Hiciste todo lo correcto,
oraste, sembraste con lágrimas, perdonaste a quien te hirió, caminaste en integridad y de repente, el mundo se te vino abajo. La promesa se retrasa, la puerta no se abre, el cielo parece de bronce, y lo peor es que, cuando más necesitas sentir a Dios, más ausente parece. Pero este mensaje llega como una ráfaga de aire fresco para el alma seca. Jesús camina contigo, incluso cuando no lo reconoces. El camino a Emaús, una historia que nos refleja. Dos discípulos, tristes, confundidos, caminando hacia un pueblo llamado Emaús, apenas habían pasado 3 días desde la crucifixión. Su maestro había muerto, su esperanza se había desvanecido, el plan no había salido como pensaban. Y ahí están, hablando, discutiendo, tratando de entender, y en medio de esa nube emocional, Jesús se les aparece, y camina con ellos. Pero ellos no lo reconocen, porque cuando estás roto por dentro, a veces ni siquiera puedes ver que Dios está a tu lado. Cuando todo se cae. Y Jesús aún está. Ellos caminaban con Jesús resucitado. ¿Y no lo sabían? ¿Te das cuenta lo profundo de eso? Dios puede estar a tu lado, obrando, sosteniéndote, hablándote. Y tú, cegado por la tristeza, no lo percibes. Y eso no significa que fallaste, no significa que perdiste la fe, significa que eres humano. Los ojos velados. Y el corazón ardiendo. La Biblia dice que sus ojos estaban velados, pero más adelante, después de partir el pan, se les abrieron los ojos. Y entonces dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. Aunque no sabían que era Jesús, aunque su visión estaba nublada, su corazón ardía. Eso es lo que hace su presencia, incluso si no la reconoces, enciende algo dentro de ti. Y a veces no necesitas entender con tu cabeza, solo necesitas dejar que tu corazón arda de nuevo. Dios no siempre da explicaciones. Pero siempre da su presencia. Hay temporadas donde lo que más anhelas es una respuesta clara. ¿Por qué murió esa persona? ¿Por qué se terminó ese ministerio? ¿Por qué se fue quien prometió quedarse? ¿Por qué, Señor, si te fui fiel? Y Dios no siempre responde, no porque no quiera, sino porque su presencia vale más que 1000 explicaciones. Jesús caminó con ellos todo el camino, pero no se les reveló al instante, porque primero quiso curarles el corazón, no la mente. No necesitas entender el proceso. Solo no te salgas del camino. Hay momentos en los que el proceso de Dios es un misterio absoluto, y la tentación más grande es detenerte, paralizarte, volver atrás. Pero el mensaje de este pasaje es claro: sigue caminando, aunque no entiendas. Jesús no los encontró cuando se quedaron llorando, los encontró mientras caminaban. Y esa es la clave. Sigue caminando, con preguntas, con heridas, con silencios, pero sigue, porque si sigues caminando, Jesús va contigo. Jesús se revela cuando partimos el pan. Los discípulos llegaron a su destino, Jesús hizo como que seguiría, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros. Y cuando él se sentó con ellos, tomó el pan, lo partió. Y entonces sus ojos fueron abiertos. Ahí lo vieron, ahí entendieron, ahí reconocieron lo que antes no podían ver. Y esto es vital. Jesús se revela en la intimidad, cuando lo invitas a entrar, cuando le das un lugar en tu mesa, cuando dejas de caminar solo, y le dices: quédate conmigo. Hay temporadas en la vida en las que lo único que tenemos claro, es que no entendemos nada. ¿Te ha pasado? Hiciste todo lo correcto, oraste, sembraste con lágrimas, perdonaste a quien te hirió, caminaste en integridad, y de repente, el mundo se te vino abajo. La promesa se retrasa, la puerta no se abre, el cielo parece de bronce, y lo peor es que, cuando más necesitas sentir a Dios, más ausente parece.
Pero este mensaje llega como una ráfaga de aire fresco para el alma seca. Jesús camina contigo, incluso cuando no lo reconoces. El camino a Emaús, una historia que nos refleja. Dos discípulos, tristes, confundidos, caminando hacia un pueblo llamado Emaús, apenas habían pasado 3 días desde la crucifixión. Su maestro había muerto, su esperanza se había desvanecido, el plan no había salido como pensaban. Y ahí están, hablando, discutiendo, tratando de entender, y en medio de esa nube emocional. Jesús se les aparece y camina con ellos. Pero ellos no lo reconocen, porque cuando estás roto por dentro, a veces ni siquiera puedes ver que Dios está a tu lado. Cuando todo se cae. Y Jesús aún está. Ellos caminaban con Jesús resucitado. ¿Y no lo sabían? ¿Te das cuenta lo profundo de eso? Dios puede estar a tu lado, obrando, sosteniéndote, hablándote. Y tú, cegado por la tristeza, no lo percibes. Y eso no significa que fallaste, no significa que perdiste la fe, significa que eres humano. Los ojos velados. Y el corazón ardiendo. La Biblia dice que sus ojos estaban velados, pero más adelante, después de partir el pan, se les abrieron los ojos. Y entonces dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. Aunque no sabían que era Jesús, aunque su visión estaba nublada, su corazón ardía. Eso es lo que hace su presencia, incluso si no la reconoces, enciende algo dentro de ti. Y a veces no necesitas entender con tu cabeza, solo necesitas dejar que tu corazón arda de nuevo. Dios no siempre da explicaciones. Pero siempre da su presencia. Hay temporadas donde lo que más anhelas es una respuesta clara. ¿Por qué murió esa persona? ¿Por qué se terminó ese ministerio? ¿Por qué se fue quien prometió quedarse? ¿Por qué, Señor, si te fui fiel? Y Dios no siempre responde, no porque no quiera, sino porque su presencia vale más que 1000 explicaciones. Jesús caminó con ellos todo el camino, pero no se les reveló al instante, porque primero quiso curarles el corazón, no la mente. No necesitas entender el proceso. Solo no te salgas del camino. Hay momentos en los que el proceso de Dios es un misterio absoluto, y la tentación más grande es detenerte, paralizarte, volver atrás. Pero el mensaje de este pasaje es claro: sigue caminando, aunque no entiendas. Jesús no los encontró cuando se quedaron llorando, los encontró mientras caminaban. Y esa es la clave. Sigue caminando, con preguntas, con heridas, con silencios, pero sigue, porque si sigues caminando, Jesús va contigo. Jesús se revela cuando partimos el pan. Los discípulos llegaron a su destino, Jesús hizo como que seguiría, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros. Y cuando él se sentó con ellos, tomó el pan, lo partió. Y entonces sus ojos fueron abiertos. Ahí lo vieron, ahí entendieron, ahí reconocieron lo que antes no podían ver. Y esto es vital. Jesús se revela en la intimidad, cuando lo invitas a entrar, cuando le das un lugar en tu mesa, cuando dejas de caminar solo, y le dices: quédate conmigo. Después del silencio, viene la revelación. Después de caminar con Jesús sin saberlo, de abrir su corazón, de escuchar sus palabras, vino el momento de la revelación, y entonces todo cobró sentido. Jesús desaparece físicamente, pero ellos corren de vuelta a Jerusalén con una nueva certeza. Él vive, Él está, Él camina con nosotros. ¿Y sabes qué? Eso te va a pasar a ti. Vas a mirar hacia atrás. Y vas a ver que en cada paso oscuro, Jesús caminaba contigo. Tal vez no hablaba, tal vez no hacía milagros, tal vez no lo sentías, pero Él estaba, siempre estuvo.
No dejes de caminar solo porque no entiendes, no creas que Dios se fue solo porque no lo sientes, invítalo a tu casa, a tu mesa, a tu dolor, reconócelo en el silencio. Cree que pronto vendrá la revelación que cambiará tu rumbo. Señor. A veces camino con lágrimas en los ojos y sin entender nada, a veces pienso que estás lejos, cuando en realidad estás más cerca que nunca. Hoy decido seguir caminando contigo, aunque no entienda, aunque no vea, aunque no sienta, abre mis ojos, Señor, haz arder de nuevo mi corazón, quédate conmigo, y ayúdame a reconocer tu presencia, incluso en mis días más oscuros, en el nombre de Jesús, amén. Todos queremos caminar con Dios, decimos que lo amamos, que le creemos, que lo seguimos. Pero, ¿realmente caminamos al ritmo de Dios? Porque no basta con decir que estás con Él, hay que moverse con Él. El problema no es que Dios no quiera caminar contigo, el problema es que muchas veces tú no caminas con Él, o corres delante de Él. O te detienes cuando Él te dice, avanza. Y ese desfase espiritual no te lleva lejos, te agota. Este mensaje es un llamado a revisar tu paso, a preguntarte si estás sincronizado con el cielo. O simplemente vas caminando a tu manera. Caminar con Dios no es imponer tu ritmo. La generación actual tiene una ansiedad terrible por llegar al éxito, llegar al propósito, llegar al ministerio, llegar al cumplimiento de las promesas. Y en esa desesperación, muchos comienzan a correr delante de Dios. Se desesperan porque no ven resultados. Porque no hay aplausos. Porque el milagro tarda. Y entonces hacen lo que Saúl. Ofrecen el sacrificio que no les corresponde. Primer libro de Samuel 13. Y cuando tomas el control que solo le pertenece a Dios, pierdes el respaldo que solo viene con su presencia. No todo retraso es negativo. A veces es protección. Dios no se retrasa, Dios espera. Y cuando Él dice espera, no está castigándote, ni ignorándote, ni haciendo tiempo. Te está protegiendo, te está guardando de un fracaso innecesario, está madurando tu carácter, está alineando a las personas correctas, está preparando el terreno que aún no ves, y si aprendes a confiar en su ritmo, vas a llegar, y llegarás preparado. Ajustar tu paso implica rendir tu agenda. Dios no trabaja con agendas humanas, Él no se adapta a tu reloj, tú tienes que adaptarte al suyo. Jesús dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, Juan 7:6. Eso implica que Él no se apresura, ni se atrasa, va en el tiempo justo, en el ritmo correcto. Pero si no estás dispuesto a rendir tu calendario, tus planes, tu fecha límite, no podrás caminar con Él, porque Dios no firma contratos, Él marca caminos. Hay momentos para detenerse. Y otros para avanzar. El pueblo de Israel no se movía hasta que la nube se levantaba. Y cuando la nube avanzaba, debían seguirla. Éxodo 40 horas y 36 minutos al 38. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían. Pero si la nube no se alzaba, no se movían. ¿Sabes qué significa eso? Que caminar con Dios es un acto de obediencia sensible, es saber leer su movimiento, es entender que no todo lo que parece bueno, es su voluntad. Y que a veces Él dice: espera. Detente. Calla. Aún no. Y si decides correr cuando Dios no se ha movido, estás solo. La desobediencia te saca de su ritmo. Jonás recibió una orden clara: levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo él? Se subió a un barco para ir a Tarsis. ¿Resultado? Una tormenta, una crisis, una pausa forzada, un pez que lo tragó, y un reinicio. Porque cuando caminas en dirección opuesta, Dios no te deja avanzar, te frena, te confronta, te regresa al punto de partida. No porque te odie, sino porque no puede bendecir lo que no ordenó.
El ritmo de Dios no es para controlarte, sino para guardarte. Hay una historia preciosa en Éxodo 23, 29 y 30, donde Dios le dice a Israel: No los echaré de delante de ti en un solo año, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Dios les promete victoria. Pero les dice: será poco a poco. ¿Por qué? Porque si te doy todo de golpe, no lo podrás sostener, porque la tierra necesita que estés preparado, porque el milagro en el tiempo equivocado se convierte en carga. Caminar con Dios es andar en su palabra, no en tu emoción. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Tu emoción dice: corre. Tu carne dice: apúrate. Tus amigos dicen: aprovecha la oportunidad. Pero la palabra dice: espera, escucha, obedece. Y si vas a caminar con Dios, tienes que aprender a vivir más por convicción que por emoción. El caminar con Dios es una danza. Y Él lleva el ritmo. Caminar con Dios es como bailar con alguien que guía. Si tú intentas liderar, tropiezas; si lo dejas guiar, la danza fluye. Y a veces Dios va lento, a veces acelera, a veces te gira sin previo aviso, a veces te hace detenerte. Y si tú no estás conectado a su ritmo, el viaje se vuelve frustrante. Pero si te entregas a su liderazgo, cada paso tiene propósito. Cuando caminas con Él, todo fluye, todo tiene sentido. La clave no es cuán rápido vas, ni cuántos logros alcanzas, ni cuántas puertas se abren. La clave es: ¿estás caminando al ritmo de Dios? Porque si es así, vas a llegar donde debes, en el momento perfecto, sin agotarte, sin perder la paz, sin destruirte en el camino. El ritmo de Dios no se explica, se sigue. Pregúntate: ¿estoy corriendo por ansiedad o esperando por obediencia? Rinde tu agenda, tus tiempos, tus pasos, aprende a leer la nube. ¿Se mueve o se queda? Deja de forzar puertas. Deja de correr solo, sincronízate con el corazón del Padre. Y el camino. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Dios te bendiga grandemente.